todos experimentamos en esta vida cambios, ¿correcto? Cambios de muchos tipos. Cambiamos de domicilio, cambiamos de ropa, cambiamos de escuela, cambiamos de trabajo, cambiamos de universidad, cambiamos de banco, cambiamos de tiendas donde vamos a comprar, cambiamos de ciudad y cambiamos porque esto, hermano, se ha convertido en una realidad y de hecho nuestra vida está conformada a los cambios dentro de nuestra naturaleza, ¿correcto? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo era un fariseo, ¿sí? Un maestro de la ley, pero como formaba parte del Sanedrín, era un fariseo, ¿sí? Porque así lo describe el versículo 1, describe a Nicodemo como uno de los fariseos, que por cierto esta palabra se deriva del vocablo hebreo que significa separar, ¿sí? Separar, y por esta razón se puede traducir separados. O sea, los fariseos estaban dentro de su liturgia separados del resto del pueblo. El versículo 2, ¿sí? La narración enseña que Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿sí? Él vino a buscar a Jesús y él vino de noche. Acuérdense, él pertenecía al concilio y él sabía que si el resto del concilio se diera cuenta que él había venido a Jesús, iba a tener problemas. Por eso él, en la oscuridad de la noche, él decide camuflajearse e ir a buscar al Señor. Amén. Él mismo fue. Ahora, ¿por qué razón? Nicodemo, hermano, si vamos al testimonio de la palabra, Nicodemo había sido impactado de tal manera por el poder y la influencia de Dios. La influencia de Dios que había en él. Sí, porque él mismo dijo, es que mira, no puedo entender. Para que un hombre haga todo lo que tú haces, las señales que tú haces, es porque necesariamente tiene que haber un poder en ti, ¿sí? Y yo creo que ese poder es de Dios. Y yo estoy casi seguro que Dios está contigo. Amén. En el versículo 3, si lo leemos, dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Hermano, para empezar y para concluir el punto anterior, un creyente, y eso llévatelo bien presente, un creyente que guarda y que lleva y que mantiene una relación profunda con Dios, es porque va a dar señales de eso. ¿Amén? Es porque va a dar señales de eso. Fue precisamente lo que Nicodemo pudo discernir en la persona y en el ministerio de Jesús. ¿Amén? Es lo que las gentes, es lo que la sociedad actual va a poder ver, va a poder discernir, ¿verdad? En una persona que mantiene una relación profunda con Dios. Va a haber manifestaciones de esa intimidad que este creyente tiene con Dios. Y no me refiero necesariamente a lo que vemos comúnmente, milagros y señales, sino en su persona, en su influencia, en su sabiduría, en su cercanía con Dios, en la manera que ama a los demás y en la manera que esta persona manifiesta y fortalece los frutos del Espíritu en ella misma, hermano. Eso es una evidencia clara de que esta persona tiene una comunión fuera de lo común con Dios. ¿Amén? Fuera de lo común con Dios. Fíjense bien lo que hay detrás de las palabras de Jesús en el versículo 3. Lo acabo de leer. Porque
Porque Jesús, con estas palabras, cuando le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Como tú y yo hemos podido ya discernir hasta este momento, es claro, porque Nicodemo no podía ver con más claridad y discernirlo y entender el ministerio de Jesús, sencillamente porque él no había nacido de nada. Ahora, detrás de las palabras de Jesús en el texto que acaba de leer, Jesús da a entender, y eso sí suena un poquito duro, da a entender que sin una regeneración, o sea, sin un nuevo nacimiento, como fue el caso de Nicodemo, el hombre en sí mismo es un hombre depravado por naturaleza. Pastor, yo no soy depravado. Bueno, eso es lo que describe, lo que está describiendo las palabras de Jesús. Un hombre depravado por naturaleza, un hombre totalmente desorientado, un hombre que está hecho un cadáver espiritual. A eso sí lo entiendo un poco más, porque la Biblia dice que nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿correcto? E incluso, hermano, un hombre incapaz de ver y de discernir las cosas del Espíritu. Amén. Veamos qué dice como referencia al punto que acabo de decir. Primera de Corintios 2:14, para que vayamos entendiendo más el trasfondo de las palabras de Jesús a Nicodemo. Dice, pero el hombre natural, ¿a quién se refiere ahí? Al hombre sin Cristo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué razón? Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora entendemos las palabras de Jesús en el versículo 3. Amén. Hermano, en el nuevo nacimiento del que habla Jesús, podemos usar como referencia un edificio viejo. De hecho, en 2-3 ocasiones en la Biblia, en los evangelios, se compara la vida del hombre como un edificio, ¿correcto? Como un edificio viejo, en el que sabemos, aunque comúnmente se hace hoy en día en la actualidad, no debemos de poner parches, sino derribarlo completamente para hacer uno nuevo. Yo sé que en Estados Unidos es otra manera de construir todo este tipo de proyectos, pero en nuestro país, por ejemplo, allá, por ejemplo, edificaciones viejas que hacen nada más las resanan, las parchan y ahí se va y empiezan a... Eso es peligroso porque los cimientos ya están muy viejos, muy gastados y de pronto se puede venir abajo la construcción, como ha pasado en muchos casos. Entonces, esto es casi lo que representa el nuevo nacimiento del que Jesús habla. No podemos poner parches en nuestro edificio. No podemos cubrir ciertas cosas de nuestra vida sin antes ser regenerados. La Biblia dice que nosotros hemos muerto y hemos sido sepultados juntamente con Cristo, simbolizando el bautismo en las aguas, y hemos resucitado a una vida nueva. Eso es lo que representa el nuevo nacimiento del creyente. O sea, el hombre con este nuevo nacimiento ha de adquirir nuevos pensamientos, ha de adquirir nuevos deseos, ha de adquirir nuevos afectos, ha de adquirir nuevos criterios, ha de adquirir también nuevos objetivos en la vida. Amén. Esto es lo que representa el nuevo nacimiento
en un creyente. Esas son las palabras que Jesús estaba tratando de enseñarle y darle a entender a Nicodemo. Segunda de Corintios 5:17, el apóstol Pablo lo dice de otra manera, pero concluyendo en el mismo fin. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? He aquí, todas siguen siendo las mismas. ¿Sí dice? No, dice, todas han sido nuevas. Hermano, lo que sí es verdad es que a menos que el hombre nazca de nuevo, siempre va a permanecer sin lograrlo, por cierto, sin éxito, de entender las verdades bíblicas, así como también aceptarlas. Pero aquí el punto y el objetivo del párrafo que acabamos de leer es que nosotros podamos ver y sentir esa necesidad, que nosotros al final del culto podamos concluir cuál es y cuál ha sido nuestra condición espiritual. ¿Cuál ha sido, como decíamos el miércoles, cuál ha sido nuestra actitud frente a las Escrituras? ¿De qué forma las estamos aceptando? ¿De qué forma las estamos asumiendo? Amén. Y eso, hermano, se basa en nuestra condición espiritual, nuestra frente a esta realidad. Amén. ¿La recibimos con gozo o no la recibimos con gozo? Eso es un autoexamen que cada uno de nosotros, inclusive su servidor, ha tenido que hacer también. ¿Cuál ha sido mi actitud ante las verdades bíblicas? Ahora, si leemos el versículo 5 al 6, continuando con la narración, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Jesús dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús está apoyando su punto. Lo que es de la carne, carne es, dándole a entender a Nicodemo, mira, así como tú lo has entendido no es que no lo has entendido. Cuando Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Si no ha existido una regeneración en ese hombre, aunque se meta al vientre de su madre y vuelva a nacer, carne seguirá siendo. Para entender un poco las palabras de Jesús. Ahora, Jesús en el contexto no se refería al agua natural. Dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua. Muchos pensarán, por eso nos bautizamos, ¿verdad? No. El nuevo nacimiento en el creyente se da el día que éste ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Y el bautismo de las aguas es aquel que el creyente ejercita dentro de su fe como un mandamiento más, que por supuesto no condiciona la salvación de un creyente. Jesús en el versículo 5 no se refería al agua natural en sí, sino a una combinación del agua con el Espíritu, o sea, a la necesidad de purificación y limpieza. De este modo, de acuerdo a las palabras de Jesús, Jesús hizo referencia a la purificación espiritual del alma, obrada por el Espíritu Santo, y la palabra de Dios en el momento de la salvación. O sea, Nicodemo no iba a nacer con una oración de Jesús, aunque yo sé que el Señor tiene el poder para haberlo hecho nacer de nuevo en ese momento, ¿sí? Pero no lo hizo así. El Señor
tenía que confrontar a Nicodemo con la misma palabra conformada por la ley que Nicodemo ya sabía, con el objetivo de que la palabra, el conocimiento que Nicodemo tenía de la ley, dejase de ser un simple conocimiento y se convirtiese en una realidad. Esto nos enseña que nosotros como creyentes, si conocemos la palabra, pero no hemos nacido de nuevo, es palabra muerta, de acuerdo al libro de Corintios. Pero cuando nacemos de nuevo, esta palabra comienza a cobrar vida dentro de nosotros. Es cuando nosotros comenzamos a desear la palabra de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a Pablo, como la leche espiritual no adulterada. Porque hemos entendido que por ella misma vamos a crecer para salvación. Y eso es lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera, que esa palabra que él se sabía de memoria se hiciera real en él a través del nuevo nacimiento. ¿Qué dice Efesios 5:26? Vamos a leer. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí se refiere a su iglesia, que somos nosotros. Amén. Jesús quería que Nicodemo entendiera que solamente el nuevo nacimiento le daría la seguridad de entrar en el reino. ¿Sí? Porque ellos habían caído en eso. Por eso la gente los admiraba. Por eso ellos se habían convertido en personas de mucho respeto y de mucho renombre. Pero cuando Nicodemo se encuentra siendo uno de ellos, frente al dador de vida, frente a aquel por cuya causa fueron hechas todas las cosas, Nicodemo quedó como un niño que no sabía nada. ¿Sí? Como un niño que no sabía nada, como un niño que no entendía nada, como alguien que estaba delante de él hablándole un idioma completamente diferente. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en esa situación? Señor, yo no lo entiendo, ayúdame. No entiendo, Señor, ayúdame. Y el Señor viene y nos ayuda. Jesús quería que Nicodemo entendiera estas verdades porque para él eran cruciales. ¿Amén? Para él eran cruciales. Que entendiera que solamente a través del nuevo nacimiento Nicodemo podía sentir y experimentar la seguridad de entrar en el reino y no en su observancia a la ley. Y mi exhortación para ti en esta mañana es que la seguridad de entrar en el reino de Dios para tu vida esté fundamentada en el nuevo nacimiento que ya has experimentado. Porque la salvación es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Y no caigamos en el juego y en la trampa que muchos hombres, incluyendo a Nicodemo mismo, cayeron. Que por razón de su alto conocimiento de las Escrituras, por razón de su alto grado de devoción a Dios, llegan a adquirir una seguridad y una esperanza falsa. Porque si no hemos nacido de nuevo, copiando las palabras de Jesús en el versículo 3, no heredaremos el reino de Dios. En el versículo 8, Jesús sigue hablando y le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Y es precisamente aquí Jesús tratando de reforzar su punto hacia Nicodemo, donde Jesús establece y enseña usando una ilustración acerca del viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús da a entender con este diálogo que así como el viento, y fíjate bien, que así como el viento mismo no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque ellos mismos pueden ser testigos de su presencia y de sus efectos, ¿correcto? Yo no veo el viento, yo no sé ni a dónde va después de que lo siento en mi cara, ¿correcto? No tengo control sobre el viento, pero yo sé que es real porque lo puedo sentir sobre mí cuando salgo a la calle, cuando prendemos el ventilador. Lo mismo, hermanos, sucede con el Espíritu Santo. Él, como el viento, no puede ser entendido, no puede ser controlado, pero la prueba de su obra y de su existencia en el ser humano nacido de nuevo es evidente. Es evidente. Allí donde obra el Espíritu Santo, existen y existirán siempre en una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Evidencias que son innegables, que no se pueden negar. ¿Alguno de ustedes ha visto al Espíritu Santo? Yo no lo he visto. No sé cómo es, pero lo puedo sentir. ¿Sí? Nicodemo, no tienes al Espíritu Santo. No tienes dentro de ti aquel que es el único que te puede persuadir de lo que te estoy hablando. No tienes el poder, el único poder que te puede convencer de mis palabras. No tienes dentro de ti el poder que te puede dar testimonio de lo que yo te digo es verdad. Y mientras no sea así, Nicodemo, seguirás batallando, seguirás luchando en tratar de entender las verdades del reino, así como también seguirás luchando para poder aceptarlas. ¿Sí? Ese era el argumento de Jesús para Nicodemo. Pero notemos en los siguientes versículos, leemos versículo 9 al 12, dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, versículo 9 y 12, una vez que Jesús le hace la ilustración del viento, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres un maestro de Israel y no lo sabes? ¿Y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Pónganlo, bueno. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho, Jesús le dijo, el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, te puse el ejemplo del viento, ¿sí? Y no lo pudiste entender. ¿Cómo quieres entender lo que este representa y lo que este significa? Precisamente lo que yo te expliqué ahorita. ¿Cómo lo vas a entender? Nicodemo seguía sin entender. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, hermano, lo vuelvo a repetir, seguía sin entender las palabras de Jesús. Espero que no haya algún Nicodemo entre nosotros en esta mañana. Amén. Espero que todos los que estamos aquí estemos entendiendo de lo que estamos hablando. Y es que es muy común, hermano,
Es muy común y esa es una verdad absoluta, que para poder entender y para poder aceptar una verdad, ¿estás de acuerdo conmigo? Es necesario primeramente entenderla, ¿correcto? O sea, yo no voy a aceptar una verdad sin antes no la entiendo. Tienes que sentarte, tienes que explicarme bien una teoría o algún punto que tú defines como una verdad para ti, para que yo la pueda entender. Porque si no me la explicas, yo no la puedo aceptar como una verdad para mi vida. Amén. Hermano, y nosotros no vamos a aceptar, ni mucho menos vamos a asumir una verdad que no entendemos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Explícamelo bien. Dime de qué se trata. Dime en qué consiste. Dime en qué me beneficia. Hablando espiritualmente, dime en qué me edifica para poder aceptarlo como una verdad. Nadie acepta una verdad como absoluta si no la ha entendido. Dirás tu pastor, se está contradiciendo un poco. Es que te estoy hablando terrenalmente para entender mi punto aquí, para darte a entender mi punto. Amén. Porque así, hermano, como una persona que no ha nacido en el Espíritu, recibe la palabra de vida, y no por el Espíritu que quiere darle la vida. Lo vuelvo a repetir. Porque así es una persona que no tiene al Espíritu. Escucha la palabra de vida, la escucha, trata de digerirla, pero al final no la entiende. Al final no surte ningún efecto en él. Eso fue lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo estuvo delante de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Nicodemo no tenía el Espíritu. Nicodemo no había nacido en el Espíritu. Nicodemo no recibió la palabra de vida que el Espíritu quería darle. Hermano, ¿sabías tú que el trasfondo de mis palabras en esta mañana, que el objetivo principal de la palabra que yo te estoy dando en esta mañana es darte vida? Es darte vida. ¿Sí? Es para que tengas vida en abundancia. Pastor, pero yo ya nací de nuevo, estoy nueva criatura. Es para darte vida. Es para que te sigas vivificando. Es para que te sigas edificando en tu vida espiritual. Es para que te sigas alimentando. Es para que salgas de este lugar lleno, repleto de su palabra, de su revelación. Es para que te sigas sintiendo un hijo de Dios. Amén. Es para que te sigas sintiendo amado por tu Padre Celestial. Pero si ese espíritu no está en ti, no puedes recibir esa vida. No puedes recibir el impacto de mis palabras. Te entró por aquí, te salió por acá. Sales de este lugar y sigues con tu vida igual como antes. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. Amén. Esto, hermano, es una cuestión personal. Yo oré al Padre y le pedí, Señor, dame la gracia para traer este mensaje. Porque si algo deseo yo con todo mi corazón, es que todos los que estemos aquí estemos en la misma sintonía. Amén. Es que todos los que estamos aquí en esta mañana vayamos a la presencia de nuestro Dios el día que Él nos llame a su presencia, si Él no viene antes. Hermano, ese es mi deseo. Como pastor, me importa más tu alma. Me importa más tu destino eterno. Me importa más dónde vas a pasar la eternidad. Me importa más que abras tus ojos en esta mañana ante esta realidad. Hermano, yo lo tuve que hacer y te confieso algo. Y no me da vergüenza decirte.
en algún momento, en algún lugar, yo tuve que aceptar en mi vida personal la realidad de que yo necesitaba hacerlo. Tuve que aprender a aceptar y a no arrepentirme, porque quizás no fue mi responsabilidad directa en este caso. Tuve que aceptar la cruda realidad, ¿verdad?, de que el día que yo pensé que había nacido de nuevo había sido solamente un momento de emoción. Tuve que entender y tuve que aceptar que la única forma de que yo naciese de nuevo, naciese en el Espíritu, era siendo expuesto a la verdad de las Escrituras. Porque el único que va a traer salvación a tu vida y va a generar el nuevo nacimiento en tu vida es el Espíritu Santo. Pero no a través de una oración de poder, no a través de una confesión superficial. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Es a través de una obra sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo operando en tu vida, pero con el recurso y la materia prima de la palabra de Dios. Eso es lo único que nos garantiza una salvación permanente. Y yo no me cansaré. Por esa razón he decidido serle fiel a Dios en la exposición de la palabra. Por eso he decidido, como pastor de este lugar, no prestarme a tantas cosas superficiales que solamente ofrecen esperanzas falsas a los creyentes. Amén. Ignorando que algún día estarán delante de Dios y se darán cuenta. Es más, Mateo 7 lo dice. Y muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Señor, pero es que me dijeron que solamente haciendo una oración y que yo podía vivir mi... No te conozco. Señor, pero yo oraba por los enfermos y se sanaban. No te conozco. Señor, pero yo iba al templo cada domingo, servía, era ujier, o estaba en la alabanza, o hacía esto, hacía lo otro. No te conozco. No te conozco y no te conozco. Qué crudo, ¿no? Hermano, yo he entendido esto. Por esa razón, mientras el Señor me preste vida en esta tierra y me permita estar detrás de este púlpito, yo predicaré la palabra de Dios, porque he entendido por experiencia propia que es lo único que te va a salvar. ¿Sí? Es lo único que va a traer salvación y vida eterna a tu vida, exponiéndote a la verdad. Y no te desanimes de mundo si la palabra es dura a veces. Al contrario, dale gracias a Dios. Señor, gracias, porque yo ni cuenta me había dado. Amén. Por esta razón, hermano, volviendo al punto de Nicodemo, es por la que muchos no pueden entender las verdades del Evangelio. Y va de la mano con lo que te acabo de decir. Ni tampoco pueden someterse a las normas de Cristo y terminan anteponiendo sus propios prejuicios. Gálatas dice, capítulo 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo para la gloria de aquel que me amó y se entregó por mí. Va en contra de mis prejuicios. Nicodemo tenía muchos prejuicios en sí. Nicodemo tenía tanto conocimiento, y me imagino yo tantos títulos, por ilustrarlo así, en la pared de su casa, que respaldaban un conocimiento que le daba a él seguridad de que él tenía la entrada al reino abierta de par en par, pero se encuentra con la realidad de que él no había nacido de nuevo.
se encuentra con la realidad de que él necesitaba experimentar el único poder que le daría el nuevo nacimiento, que le garantizaría la entrada al reino. Amén. Quizá Nicodemo, como muchos creyentes, no tiene ningún problema en aceptar a Jesús como Salvador. ¿Sí? Pero hermano, acuérdate de esto. Aparte de aceptar a Jesús como tu Salvador, tienes que aceptarlo como tu Señor. Son cosas muy, muy diferentes. Tienes a Jesús como tu Salvador, pero no como tu Señor. O lo tienes como tu Señor. ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Aceptaste a Jesús como tu Salvador, pero no lo aceptaste como tu Señor. Hermano, así como Nicodemo, si ha sido Cristo mismo el que te ha presentado el camino a la vida eterna, porque fue Cristo el que se le presentó a Nicodemo. Bueno, Nicodemo lo fue a buscar, pero Jesús sabía y estaba, yo creo que Jesús él sabía de esa visita que él recibiría de noche. Fue Jesús el que le presentó el camino a la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque él es el único que ha traído la revelación de Dios para esta salvación. Jesús es el único que ha traído a esta tierra desde los siglos de los siglos la única revelación de Dios dentro de esta salvación. No creas cuando alguien te dice, yo fui al cielo. No creas cuando alguien te dice, Dios me reveló. No creas cuando alguien te dice este tipo de cosas. Porque el único que ha estado en la presencia de Dios y ha descendido a la tierra con esta revelación divina es Cristo. Y fue Cristo y seguirá siendo Cristo. Amén. Jesús lo dice, lo leemos versículo 13, dice, Jesús dice, nadie, fíjense bien las palabras de Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. ¿Qué dice Proverbios 34? ¿Lo leemos? ¿Ustedes traen Biblia? ¿Traen Biblia ustedes? Ok. Bueno, si no traen Biblia ahí. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¿Quién fue el único? Jesús. Ay, qué privilegiado fue Nicodemo. ¿Cómo me hubiera gustado que Jesús mismo hubiese venido a mí? Hermano, dice el dicho por ahí, hermano, despiértate y huele el olor a café. Wake up and smell the coffee. Fue Jesús el que te presentó esta salvación. Amén. No fue el pastor de tal iglesia, no, fue Jesús. Amén. Amén. Y te digo una cosa, si no fue Jesús, entonces no has encontrado la salvación todavía. Porque pudo haber sido un hombre, pudo haber sido dentro de una metodología de un lugar, repite una oración y vamos al cuartito y ella oramos por ti y eres hijo de Dios. Pudo haber sido todo eso. Pero oro a Dios para que en esta mañana tú y los que me van a ver por las redes sociales se encuentren con la realidad. Fue Cristo el que te salvó de verdad. Porque la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ojo, si el Hijo, no el hombre. Porque cuando el hombre te salva, no hay garantía de que eres salvo. Si el hombre es el que te salva, no hay garantía. Pero si fue Cristo el que te salvó, tu espíritu que está dentro de ti da testimonio. Dice la Biblia, porque el espíritu que mora dentro de nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tú te sientes salvo,
es porque el Espíritu Santo que mora en ti da testimonio de que sí, de verdad tú fuiste salvado por Jesús. Sí fue de verdad que ese día en aquel retiro, que ese día en aquel culto de aquel lugar, que ese día en aquella célula, que ese día en aquel, fue Jesús el que te salvó. Fue Jesús el que te salvó. ¿Sí? ¿Quién fue el que te salvó? Y ya concluimos con esto. Vamos a leer qué dice el versículo 14 y 15 ya para terminar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Jesús quería que Nicodemo entendiera que a pesar de todo su conocimiento, vuelvo a repetirlo, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Amén. ¿Por qué razón? Porque Nicodemo, dentro de todo su conocimiento y su liturgia, aún estaba contaminado, así como tú y como yo en un pasado, por el poder del pecado. Y que por cierto había sido Cristo el que había venido a sanarnos. De la misma manera que vino los hijos de Israel en aquella anécdota del capítulo 21 de Números 9, donde los hijos de Israel comenzaron a renegar por el tipo de alimento que Jehová les estaba dando, comenzaron a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y dice la Biblia, para no hacerla ya más larga, dice la Biblia que Dios mandó un puñado de serpientes venenosas como castigo a los israelitas por su pecado de murmuración y de queja. Y dice la Biblia que mucho pueblo murió. Hasta un punto que los hijos de Israel tuvieron que humillarse, tuvieron que arrepentirse de su pecado y tuvieron que clamar a Moisés y a Dios para que los liberase. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a Moisés que levantase una serpiente de bronce en su asta y dio el mandamiento: dile a todos los hijos de Israel que todo aquel que mire a la serpiente va a vivir. ¿Sí? O sea, Dios mismo mandó el juicio, Dios mismo se los quitó. Amén. Por esa razón Jesús hace la comparativa en el versículo 14. ¿Sí? Así que, hermano, ya para concluir con esto, al seguir la comparación de Jesús, como en este tiempo actual, creer es mirar a la cruz del Calvario. Si tú no estás viendo a la cruz de Cristo de esta manera, siempre va a haber otra fuente de la cual te vas a valer. Siempre va a haber otra rama de la cual te vas a querer agarrar. Si tú no miras a la cruz de Cristo todos los días, no vas a poder depender del único que te podrá sustentar. Ellos tuvieron que mirar la serpiente de bronce en su lucha por su subsistencia. Hemos pecado y aún somos uno de los que han sobrevivido. ¿Tú crees? ¿Con qué actitud crees tú que estos hombres miraron esa serpiente de bronce? Cuando Dios les dijo, solamente mirándola van a vivir. ¿Sí? Me imagino yo que ellos pusieron todo su corazón en eso. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que despojarte de todo lo que tú eres. Tienes que poner tu mirada en el único que fue levantado, que te va a sustentar. Tienes que quitar toda dependencia de otras cosas en tu vida. Por esa razón Jesús le pone el ejemplo de Números 21:9 de las serpientes. ¿Amén?
Es como poner todo el corazón y poner toda la confianza, hermano, en aquel que fue levantado en el Calvario, a fin de que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes tú que la salvación de tu alma está condicionada a que solamente Él tiene que ser la fuente de tu salvación, la fuente de tu subsistencia? ¿Sabías tú que solamente cuando Él es el único, ilustrando a la serpiente de bronce, que cuando ponemos nuestra mirada en Él, Él es el único que nos podrá garantizar esta salvación? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? En el punto anterior dijimos, ¿cómo vamos a creer algo que no hemos entendido? ¿Se acuerdan que yo les dije? Hablo de una manera terrenal. ¿Te digo por qué? Porque las cosas del reino no se pueden discernir carnalmente. No se pueden entender carnalmente. Por eso es necesario que tú vayas a Dios, clames a Dios y le pidas que te conceda el nuevo nacimiento. Si es que no lo has experimentado aún, que espero que ya lo hayas experimentado. Bien. Solamente por el Espíritu vamos a poder entender y discernir las cosas del reino de Dios. Ahora, el punto de esta ilustración de Jesús es, así como Moisés levantó la serpiente sobre el asta para que todos los que la viesen pudiesen preservar su vida, la exhortación que yo te hago en esta mañana, quienes fijen su mirada en Cristo, quien fue levantado en la cruz, vivirán tanto espiritualmente como eternamente. Amén. Amén. Entendimos el texto de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ponernos de pie, hermano. Esto es muchas veces esto se convierte en un debate entre la carne y el espíritu del hombre. ¿Sí? Muchas veces el hombre, tratando de entender cosas que para él mismo están muy lejos de poderlas entender, y como no las puedo entender, no las puedo asumir, y como no las puedo asumir, no las puedo vivir. Amén. Pero quiero que tú entiendas algo en esta mañana. Y esa fue mi oración y seguirá siendo mi oración por mí y por ti también. Que le pidas a Dios que escudriñe tu corazón. Amén. Que corras por mi vida. Que le pidas a Jesús que Él te conceda la entrada a su reino, y que puedas experimentar en tu propia vida la realidad que Nicodemo pudo experimentar después. Amén. Amén. Esto, hermano, es algo que solamente está en la potestad de Dios. Muchas gracias por ver nuestro video. Por favor, vean nuestros otros videos. Dios te bendiga.